Hola, muy buenos días o muy buenas tardes a todos y a todas, depende del horario en que lo vean. Esa es la importancia que tiene esto de llamémosle una virtualidad, estos webinars que quedan ahí en este océano de, de conocimiento. Y bueno, hoy la idea, la propuesta de la Universidad Libre del Ambiente es hablar sobre esto, ¿no? Es decir, salió un informe que hizo bastante ruido a nivel regional, pero particularmente para la ciudad de Córdoba. Un informe que muestra o empieza a mostrar algunos números que son interesantes, no son muy optimistas, eh, y además son números que empiezan a certificar que lo que venían indicando otros informes relacionados con cambio climático empiezan a darle la razón, ¿no? Entonces, bueno, hay un poquito, me pongo los ojos, y es así, ¿no? La idea del webinar es qué significa, vamos a intentar entender qué significa que la ciudad de Córdoba tenga una anomalía de temperatura de 1,2 grados. En primer lugar, entender que esta noticia, acá eso dice dos, o digamos tres capturas de pantalla de algunos portales. Tomé el del Grupo Clarín y el de La Voz del Interior, principalmente, bueno, porque pertenecen al mismo grupo económico. Después está el grupo de la provincia, pero hay infinidad. Repito, es una noticia que hizo bastante ruido a nivel local. Y era esto, ¿no? Superamos o alcanzamos en 1,2 grados. Si se fijan también, a nivel nacional, habla sobre Argentina, la peor anomalía climática de Sudamérica, y hay dos ciudades que están dentro del top 10 de calor atípico. O sea, no sé si ustedes pueden ver el cursor, yo voy a ir moviendo un poquito el cursor. Y a nivel local, en otros medios también lo tomaron, es que Córdoba lidera el ranking. ¿Sí? Es que no es un único informe, sino que los medios lo que hacen es tomar dos fuentes, una que ya la vamos a ver, que es la Organización Meteorológica Mundial, y la otra es un portal o un grupo de científicos que lo que hace es emitir información que faciliten la comunicación y los datos para entender lo que sucede con el cambio climático. Eh, tuve algunas consultas relacionadas con este tema, algunos amigos que trabajan en algunos medios. Claro, porque decís, bueno, Córdoba lidera el ranking de Sudamérica con la mayor anomalía. Y a mí lo que me llamó la atención es que es esto, que indica de alguna manera que el cambio climático es un fenómeno global. En algunos, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial, indican que es la mayor problemática que nos vamos a encontrar de acá a 10 años. O sea que es un problema que es global, es universal, es para todo nuestro planeta, pero que empieza a actuar de manera local, o se empieza a sentir de manera local. Ahí hay un umbral, seguramente a los que nos siguen en redes o con estos webinars, saben que hay un umbral que es este 1,5 grados, que es un umbral planetario, que la ciencia o los científicos nos indican que no debemos superar ese umbral. Y que hay que hacer enormes esfuerzos para que ese umbral, que parece que ya de manera, sabémosle en cuentagotas, empezamos a superarlo, pero que hay otro umbral que es más problemático, que es este de los 2 grados de temperatura, el aumento de 2 grados de la temperatura promedio planetaria. Para nosotros, un grado parece que es insignificante, pero a mí me gusta usar un poco la comparación,
de que nuestro cuerpo humano, nuestro cuerpo, está evolutivamente preparado para estar a una temperatura corporal de más o menos de unos 36,5, 37 grados. Ya si tenemos más de 37 grados, definimos que hay una febrícula. Y más de 38 ya es fiebre. Y mayor temperatura, bueno, hasta hay riesgo de muerte. Entonces, estos informes empiezan a indicar que, bueno, que estamos empezando a tener ya de manera constante una febrícula. Y cuando uno tiene febrícula, no sé ustedes, pero bueno, dicen por ahí que los mamíferos machos, los humanos, hombres, cuando tenemos una febrícula, bueno, nos tiramos la cama, quedamos así, qué sé yo. Las mujeres como que se la bancan más. Pero tener febrícula es un indicativo de que algo no está funcionando bien. ¿Se entiende? Entonces, bueno, este 1.5 grados de temperatura promedio planetaria, y el informe o las noticias indicaban que era 1.2. No es la temperatura de este umbral, pero se aproxima mucho. Dividí este webinar para entender un poquito lo que dice la Organización Meteorológica Mundial en este informe, que es el estado global del clima para el año 2024. Hay varios informes que hablan sobre las características del clima planetario para el 2024. Y esta Organización Meteorológica Mundial es como un portavoz que se escucha mucho en Naciones Unidas sobre las variables que están relacionadas con el tiempo, el clima y el agua. Distinto al IPCC, algunas imágenes ya les voy a mostrar después, sobre el panel intergubernamental de cambio climático, que ese es el organismo que Naciones Unidas le indica que estudie cómo está el clima, bueno, y en esos informes para la toma de decisiones. Entonces, este informe, no sé si ustedes lo pueden ver, eh, todavía no está en español, al menos lo último que yo vi, está en inglés, pero el informe es bastante, no digo lapidario, pero es contundente, me gusta más la definición contundente, porque el año 2024 es el año donde superamos el 1.5. Estamos hablando de temperaturas promedio, hay cierta estacionalidad en las temperaturas, bueno, con un más menos de 0,13. O sea, es el año desde que tenemos registro e indica el informe en los últimos 175 años, que es cuando realmente comenzamos a medir la temperatura, es el año donde es el año más caluroso que tenemos. Y además, empiezas a certificar lo que indicaban otros informes, en donde el 2023, la concentración de los gases de efecto invernadero, recordemos que estos gases que recubren la atmósfera, actúan como si fuera un invernadero, de ahí el nombre, en la cual la energía que proviene del Sol choca sobre la superficie de la Tierra, alguna rebota en esta capa de gases y vuelve, y ese rebote y esa captura hace que la temperatura promedio sea de unos 15 grados aproximadamente. Como decimos siempre, la temperatura en la cual se da la particularidad que el agua está en estado líquido, en su mayor proporción. Por eso, cuando miramos el planeta desde afuera, es un planeta que es de color celeste o azulado, que es el color del agua. ¿Tá? Pero el 2023, la concentración de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso son los tres principales. Hay otros gases de efecto invernadero, estos están de manera natural, hay otros que los producimos nosotros, el hombre lo produce de manera exclusiva, no está en la naturaleza, es decir, no hay sumideros, no hay depredador, no hay, y están, por esa razón, están muchísimo tiempo en la atmósfera. Pero bueno, en 2023 estaba en 420 partes por millón. Eso significa que, como medimos nosotros los químicos, cada 1 millón de pelotitas había 420 en el 2023 que eran de un color, que es el dióxido de carbono. El metano se mide en partes por billón porque la proporción es más chica, al igual que los nitrógenos. Estos tres gases dependen de manera directa de las actividades que nosotros desarrollamos para transportarnos, para refrigerarnos, para alimentarnos, es decir, del modo de vida que nosotros
tenemos a nivel planetario, la consecuencia es que vamos emitiendo mayor cantidad de estos gases. Se da la lógica que si estos gases aumentan de manera acelerada en tiempos geológicos, empezamos a ver también, como indica el informe, que el 2024, el calentamiento del océano alcanzó el nivel más alto en al menos los últimos 65 años. Si aumenta la temperatura del océano, también aumenta el volumen. A mayor temperatura, mayor derretimiento del agua que está en estado sólido, es decir, glaciares, nieves eternas, nieves eh, eh, que cae por cuestiones netamente climáticas y principalmente los dos casquetes polares. Entonces, el 2024, el nivel del mar alcanzó un récord, al menos desde que nosotros conocemos o lo medimos a través de un desarrollo tecnológico que son los satélites geoestacionarios que estudian el nivel del mar. La otra cosa que indica este informe del 2024 es un poquito lo que les comenté anteriormente. El retroceso de los glaciares en pérdida entre el año 2021 y 2024 fue el más negativo. Y si alcanzan a ver, yo sé que está chiquitito, pero bueno, cuando uno grafica o cuando medimos, es como una curva descendente que cada vez se empieza a perder mayor cantidad de hielo. La consecuencia es lógica, mayor cantidad de gases, mayor temperatura, mayor derretimiento. El hielo actúa tanto como si fuera un refrigerante, pero también actúa como un gran espejo que refleja energía que llega de nuestra estrella, del Sol, y lo devuelve al espacio exterior. Lo mismo sucede con el Ártico y el hielo antártico, en la cual también se alcanzan a ver, bueno, las curvas son en decrecimiento. Pero también indica que el 2024 trajo enormes o grandes variaciones en lo que está relacionado con los regímenes de lluvia o de sequedad. Lugares donde llueve mucho o muchísimo más, y lugares que son secos son mucho más secos. Tengamos en cuenta, por ejemplo, en 2024, recordemos la famosa Dana en Valencia, pero en redes sociales hay un montón de información de lugares donde los eventos climáticos extremos son cada vez más intensos y más extremos. Pero hace una salvedad este informe, que a mí me parece que es interesante, que hayamos superado este umbral, ese límite de 1,5 grados de temperatura, no significa que hayamos ya perdido o roto el acuerdo del año 2015, donde muchos países nos juntamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer con esta problemática ambiental? Bueno, no debemos superar este 1,5 porque ahí no vamos a saber cómo se comportan los ecosistemas cuando la temperatura promedio planetaria se eleva. Entonces, el informe dice, bueno, ojo, no significa que lo hayamos superado de manera sistemática o permanente. Son indicios. Lo superamos y volvemos. Recordemos que estas gráficas, si ustedes pueden verlo ahí, está muy chiquitito, pero no es una gráfica así lineal, sino que tiene como valles, picos, puntas, que eso es típico de dónde se mide y si se mide hemisferio norte o hemisferio sur, y la estacionalidad, si es invierno, verano, etc. Entonces es una gráfica con valles y puntas, y lo que se grafica generalmente es la parte media de la curva. Sí, del informe, un informe de unas 80 y tanto páginas, no es engorroso la lectura, pero tiene multiplicidad de referencias relacionadas con otros informes que van haciendo como un grado que conecta y confirma lo que decían esos informes, pero a mí me gusta en el prólogo del informe, primero que la presidenta, vamos a hablar con la Organización Meteorológica Mundial, es una argentina, se llama Celeste Saulo, investigadora del CONICET, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Y a mí me parece interesante mencionarlo porque en una era de un fuerte negacionismo
y donde se está un poco cortando los presupuestos universitarios para investigación, y eso decae también en una merma de la calidad educativa, que una persona formada en Argentina sea presidente de esta organización no me parece menor y lo quería un poco traer a consideración. Pero en el prólogo del informe se dice dos o tres cositas que son interesantes. La primera, lo copio de manera textual, me van a permitir que se los lea, y que dice que los datos del 2024 muestran que nuestros océanos siguieron calentándose y el nivel del mar siguió subiendo. Las partes congeladas de la superficie de la Tierra, conocida como la criósfera, partes de hielo, de agua congelada, se están derritiendo a un ritmo alarmante. Los glaciares siguen retrocediendo y el hielo marino de la Antártida alcanzó la segunda extensión más baja jamás registrada. Mientras tanto, el clima extremo sigue teniendo consecuencias devastadoras para todo el mundo. Y la Organización Meteorológica Mundial y la comunidad mundial buscan reforzar los sistemas de alerta temprana. Todo este informe, el objetivo que persigue, explicitado de manera directa, es que tenemos que empezar a tener alertas y a prestar muchísima atención los sistemas de alerta temprana relacionados con fenómenos meteorológicos extremos. Por ejemplo, Bahía Blanca, que hubo, no es como se indicaba que no hubo, sino que realmente cuando uno ingresa a la página del Servicio Meteorológico Nacional, hubo alertas relacionadas con este fenómeno de enorme cantidad de lluvia en un periodo muy corto de tiempo. Pero me parece que también, más allá de que el Servicio Meteorológico Nacional lamentablemente está siendo desfinanciado también y la utilización de un mecanismo en el cual todo lo que la terminología que está asociada al cambio climático, fenómenos meteorológicos y demás, se empiezan a indicar que no se utilicen un poco de esa manera, sí hay como una consecuencia directa que la calidad, si se disminuyen en presupuestos, se disminuyen en personal formado, becas de estudio, becas para investigación y demás, si eso empieza a disminuir, la calidad de los alertas iban a ser cada vez, van a ser de menor calidad. Entonces, esa alerta, yo lo tomo en este informe que tiene una característica mundial, pero lo traigo a nivel local. ¿Y por qué lo digo que de manera mundial o global? Es porque hay muchos países que todavía no cuentan con esta herramienta. El informe también hace como una mención en este esquema donde se dan dos fenómenos que se presuponían anteriormente o décadas anteriores que podían suceder cada vez que nos aproximáramos o superáramos este umbral, que son el fenómeno de el bucle de retroalimentación del clima, que está un poco graficado. Esta es una imagen del informe. Está en inglés también, lamentablemente, pero de manera muy rápida es esto, es lo que está en líneas rojas, en este punteado de flecha de líneas rojas, son los puntos de retroalimentación del clima. ¿Y qué significa eso? Que si aumentamos la concentración de dióxido de carbono, hacemos un aumento del efecto, del efecto invernadero, porque empieza a haber mayor cantidad de gases, y si hay mayor cantidad de gases, hay más temperatura. Entonces, eso trae como una consecuencia que empieza a haber mayor cantidad de gases que se empiezan a liberar a la atmósfera de manera más acelerada. Lo explico de otra manera. A mayor aumento de temperatura, mayor derretimiento de hielo, a mayor derretimiento de hielo, pérdida de esa capacidad de reflejar esa energía que proviene del Sol, entonces esa energía se contiene más sobre la superficie de la Tierra, lo que hace que aumente la temperatura con emisión de gases. Por ejemplo, con emisión de metano, o se empiezan a descomponer lugares donde había
capturado durante miles y miles de años en un barro, que se llama el permafrost, eso se empieza a derretir, a mayor temperatura se derrite, ese material con material biológico se empieza a descomponer y en la descomposición surge de manera natural, depende del material biológico, dióxido de carbono o metano. Entonces, empiezan a aparecer estos bucles de retroalimentación en la cual el océano está más caliente, se empieza a mayor temperatura, mayor calor, pérdida de masa de glaciares, pérdida de hielos sobre el nivel del mar, aumento sobre el nivel del mar, acidificación del océano, etcétera, 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 con impactos que empiezan a suceder a nivel local. Olas de calor, olas de frío, mayor probabilidad de incendios, sequías, inundaciones, olas de calor en el océano, mayor cantidad de ciclones o tormentas tropicales, que eso hace que haya una mayor erosión de zonas costeras. Cuando hablamos de zonas costeras, no es de manera romántica los arrecifes de corales, que sí se están blanqueando y sí están perdiendo enorme cantidad de arrecifes de corales, sino que empiezan a modificarse zonas costeras donde, si lo vemos de un punto de vista antropogénico, empiezan a modificar las zonas costeras. Eso indicaba ese informe, ¿sí? Y por otro lado, aparece este portal, Climate Central, donde los periodistas que hacen divulgación, para mí, esto es un análisis es un análisis personal, toman estos dos informes que surgen más o menos de manera contemporánea y emiten esos artículos que yo les mostré en esas capturas al inicio de la charla. Pero Climate Central es un grupo independiente de científicos, en su mayoría de honorem, que investigan y divulgan información sobre el cambio climático. ¿Qué hacen ellos? Básicamente toman información relacionada con el clima, lo procesan, lo cargan en grandes bases de datos y hacen gráficas, documentos que sean fáciles o a menos para que entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, nada, este Climate Central tiene más de 50.000 menciones, donde de ello se toma la información para hacer artículos. Por ejemplo, lo que hizo, entiendo yo, Grupo Clarín, La Voz del Interior, Provincia, lo hizo Cadena 3, un montón de empresas que se dedican a la comunicación. Entonces, esas menciones en historias, en segmentos, para comunicar impactos y las soluciones. Por ahí hacen algún tipo de desarrollo relacionado con algún tipo de soluciones o alternativas para entender o intentar comprender cómo hacer para mitigar. Y tienen publicaciones en 170 países. ¿Cómo lo hacen? Básicamente, bueno, esta es una captura de pantalla de una base de datos de Excel, que en cualquier computadora o notebook del mundo lo podemos tener. No lo cargue de manera online, porque es una base de datos grande que se traba en el procesamiento, pero nada, es esto, va cargando, si ustedes pueden ver, distintos tipos de ciudades, en qué país, en qué estados, provincias, en qué continente, población estimada de la ciudad, y empiezan a cargar los datos relacionados, por ejemplo, de anomalías de temperatura en los últimos 30 años, hay una serie de variables. Esto yo no lo puedo desplazar, pero son... Entonces, si yo filtro, obtengo información, que esta fue la información que surge, ¿no? Y lo toman. ¿Y qué información lo hacen? Esto también de Climate Central, acá está la fuente, lo saco del artículo de Clarín, entonces se puede hacer de manera vistosa, linda, qué sé yo, y amena para su lectura y comprensión, es esta, las anomalías de temperatura. La anomalía es esto, ¿no? La diferencia de temperatura que yo observo con la temperatura promedio que venimos teniendo en el largo plazo, o en al menos generalmente se mide en decenios. Entonces, ahí dice, claro, el desvío de valor de temperatura ha llegado a casi 1 grado por sobre el promedio de los últimos 30 años. Argentina está en el primer puesto, ¿no? Una anomalía
1 grado. En realidad, cuando uno lo filtra, tiene 0,9 grados, Colombia 0,3, y Brasil, a mí me llamó poderosamente la atención, no aparece dentro del top 10 o los principales 10. Pero una anomalía de 1 grado, ¿sí? Lo que no dije, y es realmente muy importante, es que estas anomalías están tomadas, o este informe de Clima Central está hecho para el último trimestre, es lo que lleva el último 2 meses de 2024 y muchos de los días, perdón, y el primer mes de el 2025. Si lo medimos en días de calor riesgoso, nosotros es como que tenemos una, o al menos entiendo yo, como una memoria de corto plazo que es lábil, pero nosotros pasamos este último verano con olas de calor y días de muchísimo calor. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, hacía mucho calor, realmente mucho calor. Entonces, cuando vemos este informe, ¿no? Y hacemos esos filtros, dice que los días de calor riesgoso son aquellos en los que temperaturas superen en un 90% las temperaturas tomadas como normales durante un periodo de desde los 30 años, 1990 al 2020. Argentina está en el puesto no, tiene un promedio de días riesgosos acumulados exclusivamente por el cambio climático, es decir, la diferencia entre días de calor que se observaron en ese periodo con este trimestre, que hubo 14 días que se le puede asignar al aumento del cambio climático como mayor cantidad de calor en estos días. Y empiezan a mostrar algunos datos ya a nivel un poco más global. 1 de cada 4 personas en el planeta no tuvo respiro del calor provocado por el cambio climático. 4.100 millones de personas, es decir, casi la mitad de la población mundial, experimentaron temperaturas inusuales en este periodo. La persona promedio a nivel planetario experimentó 17 días adicionales de calor, perdón, riesgoso debido al cambio climático. Y así, los datos los podemos empezar a entender. A veces los queremos escuchar, a veces los escuchamos y siguen de largo, pero empiezan a ser datos, perdón, me tomo un poquito de agua, datos que son alarmantes, ¿no? Ya que los pegué, los termino de leer. 2.000 millones de personas, un cuarto de la población mundial, experimentaron 30 días o más de calor extrema. 72 países experimentaron entre junio y agosto más caluroso al menos de 1970. Bueno, y así. Bueno, no los quiero aburrir porque son muchos datos climáticos, pero sí empezamos a entender que si nos aproximamos a ese umbral de 1.5, empezamos a entender que el resultado es esto, al menos reflejado en días de calor más extremo y riesgoso. Cuando decimos riesgoso, está claro que es riesgoso para la salud humana, es riesgoso para algunas especies, es riesgoso para la forma y la metodología en que cultivamos o que florecen o que dan frutos ciertas especies y demás. Y cuando ponemos por ciudades, ahí aparece Córdoba a nivel latinoamericano, con una anomalía de 1.18. Por eso el informe decía, bueno, 1.2 grados, pero en realidad era 1.18. Y lo seguían, bueno, están reflejados acá un poquito en el mapa, espero que lo puedan ver, es muy chiquitito, yo lo sé, pero bueno, Córdoba lo estamos liderando, Barquisimeto, ¿no? Están, en Venezuela está Caracas, está Guayaquil, Caracas, Venezuela, Asunción del Paraguay, Paraguay acá, y demás. Y Buenos Aires, por eso el artículo hablaba de que había 2 ciudades, está en 0,7 grados. Esto no es nuevo, nosotros sabemos del año 2015 y el informe se empezó a hacer lapidar en el 2018, ¿no? Que sabemos que no, había un umbral de 1.5. Otros informes que ya hicieron impacto a nivel mundial, en plena pandemia,
en informes anteriores no había un consenso científico, ahora sí lo hay. ¿Qué es esto? Es una gran aceleración. Si pueden verlo y graficamos, es una gran aceleración, al menos desde 1950 hasta la fecha, la gran aceleración con un 1 grado más caliente. Y ya se decimos que, bueno, en este consenso, las concentraciones ya eran las mayores en 800.000 años de metano y óxido de nitrógeno, con consecuencias relacionadas con los eventos climatológicos extremos. Meses antes de que surja este informe, principalmente de la Organización Meteorológica Mundial, el IPCC, este organismo que les mencioné, que es para los tomadores de decisiones a nivel de Naciones Unidas, pone este gráfico que para mí es interesante, que los efectos del cambio climático en eventos extremos, si yo lo pongo entre más probable y menos probable, o más frío o más calientes, entendemos que hay como un aumento de este umbral, ¿no?, que se pueden dar a una misma temperatura, ¿sí?, que pueden ser eventos que, si se mantiene la temperatura, eventos que se van a dar con mayor probabilidad, o sea, si se estabiliza la temperatura, mayor probabilidad que se den esos fenómenos meteorológicos, y que si se hace un aumento de la temperatura, se van a mantener la misma probabilidad, pero van a ser más extremos. Lo repito, a un aumento de temperatura en Córdoba de 1,2 grados, a lo mejor estos días de calor extremo, y se van a mantener. El próximo verano hay una altísima probabilidad, que es lo que indica el informe, que esos días de calor se mantengan. Y si la temperatura aumenta un poquito, lo probable es que, en lugar que la diferencia térmica sea de tantos grados, es que sea de esos tantos grados y un poquito más. Es decir, va a ir en aumento o en continuo aumento. Por eso, los que trabajamos y nos apasiona, por más que nos deprimamos en estos temas y nos encanta y nos gusta leer y estudiarlo y demás, han escuchado por ahí que dicen, bueno, disfrutemos los veranos porque son los veranos más frescos que vamos a tener de ahora en más. Es una manera, ¿no?, un poco simple de explicar estos fenómenos que se explican con modelos climatológicos. Esto lo voy a pasar. Ahora, que Córdoba tenga un aumento de este último trimestre de 1,18 grados, bueno, hay algo que está sucediendo. Algo sucede en la región centro de nuestro país. Y ese algo está asociado, básicamente, o se puede ver, que está básicamente concatenado a otros informes que emite el panel intergubernamental de cambio climático, en la cual, que si esto ya realmente está sucediendo y hay consenso, bueno, algo tenemos que hacer, algo debemos hacer para adaptarnos, ¿no?, para enfrentar esta vulnerabilidad. Entonces empiezan esos informes, de manera general, empiezan a decir algunas, ¿no?, algunas líneas, algunas puntas que debemos ir trabajando, ¿no? Porque si el aumento de temperatura, con la consecuencia de estos fenómenos climatológicos extremos, más intensos y más probables, bueno, debemos hacer dos cosas. Intentar mitigarlo, es decir, que disminuya la emisión de estos gases, o si eso va a suceder, bueno, ¿cómo hacemos para adaptarnos a que esto se dé? Entonces el IPCC, de manera general, dice, bueno, infraestructura resiliente, ¿no?, diseño y construcción de transporte, energía, agua que pueden resistir eventos climatológicos extremos como inundaciones, olas de calor y tormentas. Es decir, bueno, se inunda el sector sur de la ciudad de Córdoba, bueno, nos tenemos que adaptar. ¿Cómo hacemos? Ante una alerta temprana, tenemos que saber que tenemos que tener o empezar a prepararnos en tener agua potable, acceso a algún tipo de medicación, tener algo de comida, por lo menos, para poder sobrellevar el fenómeno climatológico extremo, más el tiempo en el cual después, una vez sucedido el fenómeno, empieza el tiempo a transcurrir hasta que todo vuelve a una pseudo o una ansiada normalidad.
sistema de alerta temprana, gestión del agua, salud pública, y empieza a hablar, dice, bueno, soluciones basadas en la naturaleza, utilización de ecosistemas naturales o seminaturales para abordar los desafíos del cambio climático, protección con inundaciones como humedales, reducción del calor urbano con árboles, islas de calor y demás. Bueno, lo mismo con el sistema para hacer o intentar que hagamos una mitigación, ¿no?, dentro de, al menos, las ciudades. Y como ven, empiezan a tirar como tips, ¿no? Es como, bueno, o más que tips serían como líneas de trabajo, ¿no? Planificación urbana sostenible, diseño de ciudades compactas, uso mixto del suelo, fomento de transporte público, activo, caminar, bicicleta, mejorar el sistema o el tendido de electrificado ante tormentas o fenómenos climatológicos extremos de enormes vientos o vientos casi huracanados, bueno, como es el tendido eléctrico, eficiencia energética en edificios, desarrollo de la potenciación de energías renovables, la gestión de residuos, como es la gestión de residuos, educación, trabajo, recolección de residuos, que ese residuo que a lo mejor dejamos y que un perro o cerca de mi casa, yo vivo en zona sur, hay enorme cantidad de loras y uno deja el residuo, la bolsa de residuos, el horario que corresponde, o un ratito antes, y las loras ya saben que ahí hay comida y van, no sé si les ha pasado a ustedes, al menos en la ciudad de Córdoba, las loras empiezan a romper las bolsas y esa basura, sí, esa basura cae al suelo y si viene una tormenta, bueno, lo arrastra y pueden tapar bocas de tormenta y demás. Y esto, infraestructura verde, incorporación de parques, jardines, techos verdes, corredores ecológicos, etcétera, etcétera. Como a mí me gusta explicarlo o decirlo, esto no sale de algo que sea totalmente ilógico pensarlo, ¿no? Si uno se para, respira y piensa, dice, bueno, ¿cómo hacemos para adaptarnos y mitigarlo? Y empiezan a suceder estas ideas, empiezan a aparecer estas ideas. No hay un desarrollo enorme, ¿no?, con una enorme dificultad para poder atender lo que está relacionado a la mitigación y a la adaptación. Lo que sí, para mí trae, es primero la decisión de poder hacerlo, contar con los recursos para poder desarrollarlo y contar con el apoyo de la comunidad para poder también llevarlo adelante. A modo de spoiler, el IPCC está ahora en la búsqueda de nuevos estudiosos del clima, escritores, autores, autoridades, para hacer el nuevo informe, ¿no? Se hizo un informe resumen en el cual se cotejó lo que decía antes y el nuevo informe para el 2027 con nuevas variables. ¿Por qué digo esto? Porque este informe de la Organización Meteorológica Mundial que yo les mostré anteriormente, de manera permanente recurre como base de datos y como base de referencia a estos informes emitidos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. ¿Sí? Traigo de manera rápida el informe del IPBES, que sería lo del cambio, sería lo similar, el primo cercano o la prima cercana al panel intergubernamental, pero lo que se dedica exclusivamente a estudiar lo relacionado con la biodiversidad. También ha emitido una serie de informes. Uno fue tremendo, que hablaba de había 1 millón de especies en peligro de extinción. Cuando decimos peligro de extinción es que le empiezan a cambiar, como les dije anteriormente, las condiciones de reproducción y alimentación de las especies. Por eso están en peligro de extinción. Es 1 millón de especies en más o menos unos 8 millones de especies que habita este asombroso planeta. Y las recomendaciones también de manera, llamémosle,
como líneas de trabajo generales, estrategias basadas, pero ya en biodiversidad es restauración de ecosistemas urbanos, creación de infraestructura verde, ¿no? Manejo sostenible de espacios verdes urbanos y la integración de la biodiversidad en la planificación urbana. Si nosotros miramos eh, para Córdoba, Córdoba que está inserta en una región central del país, donde en los últimos años ha habido un enorme retroceso del bosque nativo, tanto por el aumento de la frontera inmobiliaria o agroindustrial, es cambiar bosque nativo para la producción de alimentos. Bueno, empezamos a entender que esta región central, ¿no? Lo que era esta región de la pampa húmeda, bueno, al ir cambiando ese patrón de uso de suelo, bueno, un poco las consecuencias también están asociadas a esto, ¿no? A un liderazgo a nivel regional de Córdoba y Buenos Aires en 10º lugar, con este aumento de 1,2 grados y de 0,9 para Buenos Aires. Ante esta realidad, Naciones Unidas habla sobre la era de la ebullición global, temperaturas que empiezan a exceder los 60, 70 grados en algunas regiones del planeta. Y Copérnico, que es un programa europeo que hace estudios relacionados con la problemática climática, creo que mañana, o si no confíen mucho en mi memoria, o pasado mañana, va a hacer un informe, o va a largar un informe, que es exclusivo para el continente europeo. Yo creo que ese informe, en todo el mundo, que tenemos esta civilización que es eurocentrista, y va a hacer bastante ruido. Yo estimo que los datos no van a ser alentadores. ¿Y por qué? Porque a nivel planetario puso que el 2024 es el año más caluroso que tenemos de que había registro. Este no es el informe que yo les mostré donde surge esta información. Este es otro informe que también hace referencia. Es decir, si muchos informes con distintos actores, distintos intereses, de distintas partes del mundo empiezan a indicar, guarda que en 2024 empezamos a superar, no sé si lo alcanzan a notar, 1,5, bueno, es que algo está sucediendo, ¿no? No me canso de decirlo porque en una era de fuerte negacionismo, en Argentina, bueno, es abierta. Estados Unidos, como potencia mundial, también lo hace de manera abierta, pero hay muchos países, muchos, que empiezan a plantear esto, ¿no? Bueno, el cambio climático no es real, es una consecuencia de decisiones políticas, en algunos casos dicen que es, bueno, no sé, es producido desde la izquierda, el otro es para disminuir, bueno, infinidades de argumentos o argumentaciones que hacen que no prestemos atención lo que los modelos científicos al menos nos están contando. Febrero de 2025, 1,6 a nivel planetario. Por eso pongo esta imagen nomás, ¿no? El informe del 2024 era obviamente para el año 2024, ¿sí? Pero de los últimos 20 meses, ya 19 superamos el umbral de 1,5. Y más o menos la proyección que hace Copérnicus, ¿no? Esta plataforma, es que para el 2029, estamos hablando en el lapso de 4 años, ya este pico que superamos y no superamos, que estamos ahí como indecisos del 1,5, no, va a ser ya como la base establecida del aumento de temperatura global. En este negacionismo, yo, y seguramente me han escuchado en algún otro webinar o en algunas otras charlas, que hacemos un montón en la Universidad Libre del Ambiente desde hace muchos años, pero como el público se renueva, decía una vieja,
vamos a decir vieja, una reconocida conductora de televisión, algunos ya no la conocen, pero así el público se renueva, bueno, esto, ¿no? Los invitamos de nuevo a que repasen esos otros webinars para que entendamos un poco la lógica histórica que les estoy mencionando ahora, y que cada vez, para mí, empiezan a aparecer estos sesgos asociados a estas variables, ¿no? Es decir, hay como un negocionismo, es un juego de palabras que no es mío, me gusta mucho, que hay como un negocio que se tiene que mantener, un crecimiento sostenido en base a eh, la utilización de recursos que son escasos, que cada vez son más caros extraerlos, producirlos, se generan guerras, ¿no?, relacionadas con estos insumos, estamos hablando básicamente de combustibles fósiles, ¿no?, y que hay algo que nos impide plantearnos y cuestionar los cerrojos propios del sistema, o hay como una tendencia de mantener como un status quo, ¿no? Lo que estamos viviendo, bueno, es así, bueno, y pasaron tantos días de calor, olas de calor en este verano, y bueno, y pasó, y nos acostumbramos, y seguimos, y demás, ¿no? Mi invitación es a que hay que hablar mucho de esta temática, hay que hacerle frente a esta temática, hay que hablar mucho con personas que desconocen sobre esta temática. Parece que esto está a disposición, y tener mucha información para mí no es una manera de generar cambios. La información por sí sola no genera cambios. Hay que dialogarlo, hay que debatir y pensar con el que piensa diametralmente opuesto. Y yo creo en esto también, que parte del negacionismo, o el negacionismo organizado, el cuestionamiento de los cerrojos, de los mitos fundacionales que nos hacen como sociedad, eh, es con debate y consenso, y hablando y llegando a comunes acuerdos y demás. Con la enorme dificultad que tenemos como sociedad, que somos una de las sociedades más polarizadas del mundo. De manera muy rápida, si yo hago un comentario relacionado con la salud pública, y se me caratula rápidamente si estoy de un lado u otro lado de la grieta, si soy zurdo, si soy de derecha. O sea, esa polarización me parece que es parte de lo que debemos intentar modificar. Es una invitación. No digo que sea fácil, no digo que sea simple, lleva mucha energía producir esos cambios, pero hay algo que nos está pisando los talones, y es esto, es que la temperatura graficada en estos 100 años ha ido desde el color celeste a un color rojizo, rojo fuerte, es decir, ha ido aumentando. El planeta, que es verde, de a poquito se está transformando en un planeta más gris. Hay una gran pérdida de biodiversidad, pérdida también en este celeste, el gris, de agua, agua dulce, y la acidificación o cambio de los patrones en el cual el océano lleva al menos en los últimos 12.000 años. Este cambio en la acidificación. Algunos autores dicen, bueno, ¿y por qué no es más acelerado el cambio? Bueno, parece que la naturaleza es tan sabia, que este elemento, que es el océano, está actuando como una enorme buffer, o vamos a decir de otra manera. Es el enorme refrigerante que tiene el planeta. Una vez que el océano se caliente o logre la temperatura en función de estas variables que yo les he ido mostrando, bueno, ahí va a ser de manera mucho más acelerada estos cambios, y vamos a empezar a notar estos fenómenos climatológicos extremos de manera muchísimo, si me permiten la expresión, más intenso. Las decisiones que tomemos hoy, bueno, van a tener repercusión en el futuro. Parece una cuestión muy obvia decirlo así,
pero lo traigo en qué sentido. Y es porque en algunas generaciones, yo que tengo 54 años, veíamos como esto del cambio climático era algo que estaba allá lejos en el tiempo, que pasaban con los osos polares, y sin embargo ahora es algo que nos está tocando ahora a nosotros, ¿no? Nos toca Córdoba, tiene 1,18 grados de anomalía térmica en menos en el último trimestre. Eso es una alarma importante. Entonces, bueno, las decisiones de hoy, bueno, van a depender de cómo va a ser la vida futura. Muchísimas gracias. Hasta acá llegamos. Yo tengo la particularidad de hablar mucho. Eh, Creo que no me he excedido tanto. 50 minutos, vengo bajando mi récord, creo que eso es importante de conversación. Así que bueno, veamos si hay algún que otro comentario. ¿Qué herramientas de traje ¿Qué estoy yo implementando? Mira, ahí contanos, dice, el que escribe es la ULA. O sea, yo entiendo que esto es un compañero de trabajo que está atrás haciendo, que le agradezco mucho a Darío, que está haciendo como director de cámaras. Y ahí yo creo que hay distintos círculos donde nosotros podemos accionar. Uno es el círculo individual, es decir, yo qué hago en mi casa. Bueno, yo reciclo, intento hacer una compostera, intento cambiar o tener un consumo responsable, no hacer compras por impulso, es lo que yo intento hacer. ¿Es necesario? Sí, es muy necesario. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Si muchos hacemos esto, está re bueno, y para mí está re bueno, está buenísimo, está buenísimo. Pero después también empiezan a aparecer otros círculos, círculo ya de la comunidad, del barrio, la institución que yo estoy, y después está el otro círculo, el círculo más grande, el círculo de los estados-nación o de las provincias, que ahí es donde tenemos que intentar producir cambios y que las personas, los decisores, entiendan cuál es la problemática y que no quede en un greenwashing, en la utilización de cierta terminología que es cool, que es piola. Por eso cuando yo les mostré esa imagen que decía negocionismo, bueno, estaba la sostenibilidad, es decir, bueno, hacer que las cosas sean sustentabilidad, o sea, en esa sustentabilidad, bueno, esconder que hay muchos otros elementos que van y que están haciendo que esto suceda así. Eh, Relacionado a la ciudad de Córdoba, yo creo que potenciar el sistema de alertas temprano me parece que es extremadamente importante, no es menor. De hecho, hay hasta una aplicación, no sé dónde dejé mi teléfono, bueno, en esto, hoy que tenemos estos elementos, que somos totalmente prisioneros de esta tecnología, nos regula un montón de cosas, bueno, ahí se puede poner, hay una aplicación del Servicio Meteorológico Nacional en la cual cuando hay una alerta meteorológica te suena en el celular y estar atento, ¿no? Y saber, decir, bueno, ¿de qué es? ¿Qué es la alerta? ¿Y se puede inundar? Sí, se puede inundar. ¿Y puede caer mucha agua? Sí, mucha agua. Bueno, ¿y puede influir en tu vida? Y sí, puede influir, y puede de manera trágica, y no lo sé, pero bueno, hay que empezar a prestarle atención. Creo también que otra de las cosas que se pueden trabajar es en centros de refrigeración. Hay ciudades en el mundo que los están trabajando. Eh, Lugares donde si la temperatura o la ola de calor durante 3 días supera los 40 grados y vos estás en la calle y tenés que laburar en la calle, y bueno, te podés ir y refrigerarte, salir, tomar agua fresca. Bueno, esos son mecanismos que tenemos que empezar a pensar entre todos y todas para entender que esto que los informes están indicando, bueno, llegó para quedarse. La problemática para mí es que si no llega para quedarse, sino que llega para quedarse y potenciarse. Qué respuesta larga di a esta pregunta seguramente de mi compañero y amigo. Déjame que me ponga los lentes nuevamente, los ojos. Dice Mayra, yo puedo ver algunos comentarios, aprendiendo a comer y consumir distinto, sobre todo la forma de consumir, es dificilísimo, claro, pero más difícil va a ser luego, hay que volver a la raíz, eso es lo cierto, a comer, consumir y reciclar. Sí, sí, Mayra, totalmente de acuerdo.
El tema también es que hay como una cierta dificultad de hacerlo eso, ¿no? Eh, por eso hay que hablarlo, hay que debatirlo, hay que consensuarlo, hay que gastar energía en el que piense distinto. Es así. No le veo otra. Hay algunos autores que hablan, creo que lo he dicho también en otro webinar, que lo que debemos hacer es meter la agenda económica y política, meter este tema como el principal. Si nosotros logramos eso, que esto sea de agenda, pero que no sea una agenda puntual por lo que pasó en Bahía Blanca, ¿no? Es algo que tiene que estar en permanente debate, permanente charla, permanente discusión, qué es lo que está sucediendo. Y no porque aparezca un informe, ¿no?, tomado, surge rápidamente, uy, qué loco que es, somos líderes, yo he escuchado este chiste, bueno, por lo menos somos líderes en algo, ¿no? O sea, esa lógica me parece que es la que debemos cambiar. Creo que hasta acá llegamos, ¿eh? Les agradezco enormemente a cada uno y una de ustedes, los que estuvieron. Como siempre les decimos, si les gustó, márquenlo, pongan like, somos prisioneros del Dios algoritmo. Y creo que esta charla puede interpelar a mucha gente o hacerlos modificar, generar alguna emocionalidad, algún temor o alguna acción, ¿no? A veces el temor puede hacer que sea un mecanismo de acción. Construir una utopía en lugar de quedarnos en que esto es una distopía también es un mecanismo que debemos trabajar y entender que puede funcionar. Creo que ya un poco lo dije, Mónica Pereira, creo que está fuertemente asociado a esta pérdida de la parte verde, central de lo que es la región pampeana, ¿no? El modo en el cual crece la mancha urbana, inmobiliaria, desarrollo inmobiliario, el aumento de la frontera agro exportadora. Es muy importante para nosotros exportar mucha soja. Está dentro de la balanza comercial. Es catastrófico si no exportamos mucho. Bueno, la pregunta ahí como un mito fundacional que yo puse también en una imagen es, bueno, la soja, ¿cómo la producimos? ¿Está buena la manera en que la producimos? ¿Se puede producir de otra manera? ¿Es necesario utilizar enormes cantidades de venenos agrotóxicos, agroquímicos? ¿Debe estar en muy pocas manos o tiene que ser expandido entre muchas manos y hacer una agricultura un poco más tradicional, sin tantos químicos y demás? Bueno, es lo que debemos discutir, es lo que debemos hacer. Yo estoy dentro de esta segunda variable. Creo que se debe transformar al menos la matriz agroexportadora que tenemos al menos en Argentina. Cuando digo Argentina, es toda la región central. Lo hace Brasil, lo hace el Chaco, la deforestación en la zona norte de Argentina es tremenda, la región de Paraguay y demás. Y además es lógico, hace poquito tiempo tuve una charla hermosa que brindó un economista en la ULA y es muy simple. No es lo mismo lo que vale en dólares un campo con bosque nativo que lo que vale un campo produciendo soja. El valor comercial que ponemos entre todos es mayor. Bueno, creo que eso es lo que hay que rediscutir. Saliendo del estigma de zurdito, no sé qué, esa rápida, encasillarnos rápidamente, sino en el diálogo para entender qué es lo que está sucediendo. Porque el calor lo sufrimos todos y todas. Algunos prenderán el aire, algunos tendrán ventilador y algunos otros, no sé, lo sufrirán, y algunos que tienen alguna situación de morbilidad o problemas de salud, lo sufrirán y en algunos casos perderán su vida. Lamentablemente, pero esa es la realidad. Hay que documentarlo, las cosas como son. Bueno, lo dejamos acá. Y si no les gustó, también coméntenlo. Y si no están de acuerdo, con más razón todavía. Les mandamos un enorme abrazo, muchísimas gracias y nos vemos en alguna otra actividad de esta hermosa e histórica Universidad Libre del Ambiente. Muchas gracias.